Reato, que ha escrito sobre los años 70, pero sobre eso vamos a hablar poco, vamos a hablar mucho más sobre lo que está pasando ahora. Por favor, director, vamos con la charla con Reato. Antes de hablar de tu libro sobre la década del 70, vamos a hablar de la actualidad, de este papelón que ha hecho el gobierno argentino con el tema de la vacuna. ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué es lo que pasó? Sí, yo creo, como decís Roberto, un gran papelón. Creo que desde hace unas semanas el gobierno se encuentra con que sus previsiones respecto de los resultados de lo que podríamos llamar, si es que existe una política sanitaria contra el virus, esos resultados son malos en términos de fallecidos, de contagiados. Hay muchos contagiados a pesar de que hacemos pocos testeos comparativamente. Exacto. Y entonces ellos se abrazaron a la esperanza, al gol de media cancha, la vacuna. ¿Qué origina tanta improvisación por parte del gobierno? Hay un problema de gestión grave. Alberto asume con un equipo propio muy pobre. Son muy pocos, estaban fuera de la gestión. Yo diría que son poco modernos también. Buenas personas, no se discute, pero me parece que están un poco fuera del mundo el equipo de Alberto. Y la gente de Cristina, demasiado ideológica y además contagiada, yo creo contaminada esa gente, por la rabia que muestra la vicepresidenta respecto de su situación judicial. Perdón, vos sabés que yo también escuché tantas veces el tema del sistema de salud, inclusive lo escuché hace 3 días al presidente hablando sobre las bondades del sanatorio de Moyano, y es como, ahora, lo que funcionó, lo que no reventó, lo que no colapsó, fue el sistema privado de salud, porque la Argentina, el Estado, y EUMA no tiene sanatorios. El PAMI no tiene sanatorios. Los gremios, salvo el de Moyano y 2 o 3 más, tampoco tienen sanatorios. Lo que existe es el sistema privado de salud. Entonces, lo que no entiendo es por qué se arrogan todo un tema de que es el Estado el que salvó de que hubiera un colapso, cuando en realidad lo que se salvó que hubiera un colapso fue el sistema de salud privado, porque debe ser más del 60% de lo que hay. Absolutamente, absolutamente. En un contexto estaba leyendo que el gasto en salud representa el 9,5% del PBI, o sea que es un montón de plata a nivel de los países más desarrollados. La pandemia te muestra tal cual sos, y me parece que muestra al Estado tal cual es, y a nosotros tal cual somos, y al gobierno tal cual es también, ¿no? Claro, y además es como si no se viviera una pandemia, ¿no? Ah, no, porque acá el gasto público tiene que seguir. Y claro, es cierto que cada sector tiene reclamos que hacer, pero son los gobiernos los que establecen las prioridades. Con China, empezó con los Kirchner, siguió con Macri, siguió ahora el tema de los criaderos de porcinos. Ahora recibe a una militante en contra de esa política, cuando es el gobierno el que por otro lado está impulsando eso. Entonces vos decís, pero ¿cuál es la prioridad en este gobierno? ¿Qué queremos hacer? ¿Dónde queremos ir? Bueno, parece que es linda la militante, pero aparte de eso, ¿vos no crees que toda esta especie, no te parece que toda esta suerte de conflicto político que hay entre Alberto Fernández y Cristina, que aparte ella no pretende para nada disimular, es parte de esta ineficacia, de este desencuentro, de estas dificultades que tienen para gobernar? Es evidente que la agenda de Cristina está muy encerrada en sus propias necesidades, comprensibles todas, porque la libertad es lo que uno se precia, valora mucho. Ahora son problemas de ella, los judiciales, de ella. ¿El presidente puede hacer mucho para liberarla? Supongo que sí, que se puede hacer más de lo que hace. Ahora, ¿le conviene a Alberto Fernández liberar a Cristina? Porque si Cristina queda liberada de sus problemas judiciales, ¿qué nos asegura que después no vaya por Alberto? Y Alberto, el presidente, debe hacer ese cálculo también. Bueno, cambiemos un poquito de tema.
te quería preguntar sobre estos episodios que vos contás o que conocés de la década del 70 en tu libro. Y, por ejemplo, está este acontecimiento brutal de diciembre del 76, que creo que es el tercer atentado más grave que tuvo la Argentina, que ocurrió en el Ministerio de Defensa, donde alguien puso una bomba monstruosa, quemaron y mutilaron y mataron a más de 15 personas, y creo que otras 20 quedaron también en situación desastrosa en términos generales. Ahora, ¿por qué se celebra determinados acontecimientos del sector político, digamos, guerrillero, y ni siquiera se recuerda estos otros episodios tan brutales que no hace a que un sector sea un demonio y el otro sector sea otro demonio? ¿Qué es la razón por la cual ni las víctimas parecen recordar esos episodios? El kirchnerismo a partir del 2003, es decir, el peronismo de izquierda más sus aliados de izquierda más los dirigentes de derechos humanos, han ganado la batalla cultural. Han formateado la historia de los 70 según sus propios intereses, con el paraguas, que es una máscara, de la memoria. Y nos han hecho creer que es importante la memoria y es más importante que la historia. Ahora, la memoria es el recuerdo de un grupo en particular, según sus propios intereses. Y esto es un ejemplo. Ellos recuerdan una parte de la historia y nos han hecho creer que eso es toda la historia. Engarzado con lo de siempre, la superioridad moral, intelectual de la izquierda, los intereses de Néstor Kirchner, los abundantes recursos del Estado, pero además el esfuerzo y el laburo de todos sus intelectuales, de todos sus historiadores, periodistas, profesores, cineastas, productores de cine. Y acá me quiero detener. No son todos los productores, ni son todos los cineastas kirchneristas, pero ninguno se anima a sacar los pies del plato. Ni siquiera Juan José Campanella, gran director. Pero cuando él hizo la versión del Secreto de sus ojos, prefirió, por una cuestión de marketing, localizarla donde no estaba localizado en el libro de Saccheri, que era fin de los 60. Campanella lo sitúa en el apogeo de la AAA y vincula al asesino con López Rega e Isabelita, que había un montón de asesinos, pero ese caso no era, y estaba claro en el libro de Eduardo Saccheri. ¿Lo hace para qué? Para subirse al tren de eso. Quiero decir, hasta los del PRO, hasta Campanella le hace el juego a este relato. Los parientes, en este caso vos citás el atentado terrible en el Ministerio de Defensa, recuerdan todos los días, todos los aniversarios, pero llegan a lo más a una carta de lectores en La Nación, nada más. Nadie les da bolilla, nadie los quiere oír, porque la hegemonía cultural ha sido muy importante. El gobierno anterior prefirió no dar ninguna batalla, porque para ellos ya estaba perdido. Y además, lo que más me molesta, y por eso hice el libro, que muchos jóvenes creen que las guerrillas fueron una especie de ONG que luchaban por la democracia y por los derechos humanos. A propósito de eso, vos viste en el programa de hoy un video con relación a este fenómeno también de educación del Chaco, donde se canta un himno a favor del Che Guevara, de la Revolución Cubana. Esto está como protegido porque es un colegio del Estado, bancado además por el gobernador, que no es precisamente un revolucionario. ¿Qué es este fenómeno tan particular que alguien diría, si fuera al revés, de penetración cultural? Capitanich sería como Néstor Kirchner, son señores feudales, o por lo menos en el sentido de un férreo, y yo diría autoritario, gobierno en sus propias provincias, pero que han comprendido que la izquierda da fueros, ¿no? Como decía Néstor Kirchner, según el ex senador Puerta, que le decía, ¿por qué te hiciste de izquierda? Ramoncito, la izquierda te da fueros. Entonces ellos han encontrado en la izquierda
un escudo ético, moral, impresionante, que además le permite sumar consenso, sumar votos. Capitanich tiene una alianza muy fuerte con este señor que se llama Merenciano, Sena, Sí, Sena. que tiene un barrio que es considerada la pequeña Cuba, y que además con plata del Estado provincial viaja a Cuba como yo viajo a Entre Ríos. Es una zona liberada, es guevarista, y en el fondo es farsesco, porque Capitanich no tiene nada de progresista y no tiene nada, mucho menos, de revolucionario. Esto está bancado también por el ministro de Educación, Trota, ¿Sí? y por el propio presidente de la Nación. Sí, porque ellos ¿qué hacen? Capitanich es uno de los aliados, más que de Alberto, de Cristina. No se van a meter en eso. Además, que cada caudillo provincial haga en sus provincias, no le molesta. Volviendo a tu libro, en el libro que vos escribiste sobre Kirchner, sobre la muerte de Kirchner, realmente hubo un dato muy interesante que fue que como que lo metieron de prepo al cadáver de Kirchner en el cajón y le tuvieron que sacar los mocasines de Guido que siempre usaba o de una zapatería de Liniers, para ser más justo, para que pudiera entrar. Realmente fue un hallazgo, una curiosidad, yo diría, histórica. En este nuevo libro, ¿con qué te sentís orgulloso? ¿Con qué anécdota? Sí, más que anécdota, con haber centrado mucho en el 75, 1975. Un año que no dice mucho, pero hubo en ese año 1065 muertes por razones políticas, personas que eran de izquierda, de derecha, de centro, que no eran nada políticamente. Eso me pareció importante. Te agradezco, Seferino, y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, Roberto. Saludos y felices Por fiestas. favor.